Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es el espíritu contra la carne. Una vez que nacemos de nuevo, que hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, lo que sigue a eso es aprender a caminar en el espíritu. Esto no es un asunto fácil. Es como cuando un niño, para que aprenda a caminar, primero él tiene que girar sobre su ombligo, reptar como un cocodrilo, gatear, sentarse, después apoyarse con los muebles hasta que pueda haber una madurez del tono muscular. Entonces, de igual manera, en el ámbito espiritual también es todo un proceso de aprender a caminar en el espíritu y no dejarse controlar por este mundo físico o emocional. Entonces, es un aprender día a día. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo del 16 al 18 dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Son dos principios que mueven y orientan la conducta en la vida del creyente. El apóstol Pablo no está hablando aquí, cuando se está refiriendo a la carne, no está hablando de la naturaleza pecadora, no está hablando de ese viejo hombre, está hablando de la carne. El apóstol Pablo está diciendo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Decíamos que no es un asunto de la vieja naturaleza pecadora, porque toda persona que todavía que no ha conocido a Cristo, no lo ha reconocido como su único Señor y Salvador, esta persona tiene una naturaleza pecadora, que esta naturaleza pecadora está inclinada a hacer lo malo. No hay nada bueno en esta naturaleza pecadora. Es como si tuviéramos una oveja y colocáramos a esta oveja en el fango. La oveja estaría en el fango por cierto tiempo y después, como no forma parte de su naturaleza estar ahí en el fango, la oveja lo que va a hacer es salirse del fango, porque eso no forma parte de su naturaleza. Pero si ubicáramos ahí al chancho, lo pusiéramos en el fango, el chancho se sentiría alegre, feliz, se revolcaría ahí en el cieno, ahí en el fango, en el barro, estaría ahí el chancho, porque eso forma parte de su naturaleza. El creyente, el Hijo de Dios, no tiene esa naturaleza pecadora. Escucha bien, porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, de su sacrificio ahí en la cruz y al derramar sangre preciosa por nosotros, con esa sangre destruyó el poder que tenía esta vieja naturaleza. O sea, Cristo a través de su sacrificio le dio término a la vieja naturaleza pecadora. Por eso es que Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Sabiendo esto, dice Pablo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, el viejo hombre, esa vieja naturaleza que dice otra versión, fue llevada a la cruz. Y en esa cruz, Cristo le dio término a esa naturaleza pecadora. ¿Y qué ocurre? Que a ese momento, cuando ya le da término a esa vieja naturaleza, los creyentes, los hijos de Dios, los que han reconocido a Jesús como su único Señor y Salvador, lo que hace Dios es impartirles su naturaleza, dice. Por eso es que Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. O sea, el creyente no tiene dos naturalezas, una naturaleza pecadora y otra naturaleza divina. El creyente solamente tiene una naturaleza divina. Amén. Ahora, cuando Pablo está aquí hablando acerca de, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene que ver con la parte del alma. Ahora que están en Cristo, tienen una mente que no es renovada, una mente que no ha sido cambiada, una mente que no ha sido sacada las creencias incorrectas, no ha sido sacada de su mente esas ideologías erróneas, esos pensamientos que estaban equivocados, ¿sabes qué? No ha sido erradicado de su mente. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, Romanos 12:2. Nuestra mente no es como el esquizofrénico. El esquizofrénico, su mente está dividida en dos. Una mente responde a una realidad y otra mente a un mundo imaginario. De eso no estoy hablando, hermanos. Estamos hablando de que en el creyente existe una mente no renovada, o bien existe una mente no renovada, o existe una mente renovada. De una mente renovada, estamos hablando de creencias incorrectas han sido cambiadas por creencias correctas. Creencias en este caso que tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio le va a dar la información, le va a dar los principios para que su mente puedan instalarse en su mente esas creencias correctas. Ahora, es evidente que existe un conflicto entre el espíritu y la carne. Y Pablo está hablando aquí que uno no puede ser dominado por la carne. O bien eres dominado por la carne o eres dominado por el espíritu. El diablo actúa en un mundo físico, en un mundo natural. Su accionar del diablo impacta a nuestra mentalidad humana, impacta a nuestra carne. Carne tiene que ver con la parte almática también. Y vamos adelante a ir explicando. Pero su accionar del diablo su mira está en impactar, en penetrar, en incursionar en la mente del hombre. ¿Para qué? Para dar su conducta. El Señor, Él opera en un ámbito espiritual, pero por medio de su palabra. O sea, aquí vemos dos realidades. Uno, el enemigo que se mueve en un mundo físico y carnal, en un mundo donde puede impactar la mentalidad del hombre, y Dios se mueve en un ámbito espiritual, pero a través de su palabra.
Esas son las dos realidades. Entonces, o bien estamos siendo dominados por el espíritu o dominados por la carne. Uno decide, en realidad el creyente decide o ser dominado por el espíritu o dominado por la carne. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, Pablo está diciendo, si tú vives conforme a la carne, vas a morir. Si tú vives conforme a la carne, este es un principio que nos le hace ver a la iglesia, a los creyentes. Si tú vives conforme a la carne, vas a morir. Ahora, también dice Pablo que la paga del pecado es la muerte. Cualquier resultado, escucha bien, cualquier resultado del pecado trae muerte. Cualquier resultado del pecado trae muerte. Si tú tienes amargura, ira, ansiedad, depresión, enfermedad, pobreza, todas estas cosas traen, ¿qué cosa? Traen muerte. O sea, en la carne, si tú estás andando en la carne, lo que va a suceder es que se va a manifestar el temor, ojo, la depresión, la enfermedad. Si tú empiezas a andar en la carne, eso es lo que va a manifestarse, la muerte. Por eso es que Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tú vives conforme a la carne, ¿qué va a ocurrir? Va a venir sobre ti la muerte. Eso es lo que está afirmando Pablo, ¿no? Cualquier manifestación del pecado va a traer, ¿qué cosa? Muerte a tu vida. Ahora, por eso es que necesitamos la renovación. Mire que en el alma tú puedes cambiar las creencias equivocadas que tienes, puedes cambiarlas por creencias correctas. Eso se llama en la Biblia, en los términos bíblicos, se llama renovación de la mente, ¿no? Es un cambio. ¿De qué? De las creencias incorrectas, los cambias por creencias correctas. Eso se llama renovación de la mente. Y carne, cuando habla de carne, está refiriéndose a una programación acá mental, de conductas aprendidas, de hábitos, de pensamientos que están instaladas en nuestra mente. Todo eso es como el residuo mental del viejo hombre. Cuando tú vienes a Cristo, entras a la vida cristiana, en la vida cristiana tú entras con tu mente no renovada, con la mente, conocimiento, información del viejo hombre. O sea, están en tu mente, ¿qué cosas? Los residuos mentales, pero del viejo hombre. Ese hombre que engañaba, que tenía vicios, todo eso está ahora está en la carne. Por eso decimos que la carne tiene que ver con una programación mental. En esta programación mental que tiene el creyente, están esos, ¿qué cosa? Esos residuos mentales del viejo hombre, la vida del viejo hombre, el estilo de vida del viejo hombre. En esta programación mental
están todas nuestras creencias respecto al mundo que nos rodea, las creencias de nuestra identidad, las creencias de nuestra espiritualidad, las creencias de nuestras capacidades. Eso se encuentra ¿dónde? En la carne. En tu carne se encuentran ese tipo de creencias. No estamos diciendo que esto sea la naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora ha muerto. Cristo le dio muerto. Por eso es que Pablo dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ese hombre viejo ha muerto. Lo que está hablando Pablo es ahora que has entrado a la vida cristiana, hay una mente que no ha sido renovada. Y esa mente, Pablo le llama a esa mente no renovada, le llama carne. Esta programación mental orienta tus acciones, lo que tú vas a hacer. Eso está, ¿qué cosa? En tu carne. Entonces Pablo está diciendo, no anden según la carne, anden según el Espíritu. Porque en la carne hemos dicho que existen estas creencias y estas creencias son como principios rectores que dirigen, gobiernan, orientan tu conducta. En el disco duro se encuentra el software. Este software lo que hace es operar, dirigir la orientación del computador, en este caso de la máquina. De igual manera, en tu carne también existe este software, algo así. Estoy hablando en términos ya tecnológicos, que está dirigiendo, está orientando tu conducta. Hemos dicho, son principios que orientan tu conducta. Y están ahí están instaladas en razón de lo que era el viejo hombre. El viejo hombre que ha muerto, pero ha entrado en la vida, has entrado a la vida cristiana, pero todavía sigue esta carne orientando tu conducta. Y la manera de que esto no pueda continuar es cuando haya una renovación, cuando haya un cambio en tu manera de pensar, cuando saques esas creencias incorrectas y coloques las creencias correctas, las creencias equivocadas. Por ejemplo, hay creencias que están ahí metidas en nuestra o mente, están metidas estas creencias que somos pecadores. Entonces eso tiene que salir, eso tiene que ser sacado. ¿Y cómo tiene que ser sacado? Cuando tú pones los principios del nuevo pacto. Pues en el nuevo pacto, Pablo dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Y cuando tú crees que has sido justificado, lo que haces es sacar esa creencia equivocada y pones la nueva creencia, la creencia del nuevo pacto. Si antiguamente pensabas que Dios castigaba, pues en el nuevo pacto no. Dice que Isaías, que el castigo de él, o sea, el castigo. En el nuevo pacto hay corrección, pero Dios te corrige a través de su palabra. Entonces, vamos sacando los principios equivocados, creencias equivocadas y vamos poniendo las nuevas creencias. Estas creencias equivocadas están en la carne. Mire, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. En tu espíritu tú has sido hecho una nueva creación. Esta nueva creación ha sido
hecho a imagen y semejanza de Cristo. En esta nueva creación tu espíritu es santo. Entonces, eso es la realidad que está en el plano espiritual de tu vida. Eso es lo que tú eres. Pero para que esa parte espiritual se manifieste en tu vida, se manifieste en tus acciones, se manifieste en tu comportamiento, tiene que ser por medio de la renovación que está en tu alma. Es como que si nosotros tuviéramos un grifo, este grifo, esta cañería que tú abres para que salga el agua, lo que tú eres en el espíritu, la realidad de quiénes somos ahora en el espíritu, nosotros lo vamos a manifestar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de cambio en la manera de pensar. Este caño, esta válvula, tú abres, puede estar en muchos saliendo gotas y gotas, y gotas que no están manifestando la realidad que somos ahora en Cristo. Pero si tú sigues abriendo esa válvula, va a salir ya un chorro, si es que lo abres. Y si lo abres totalmente, es como que saliera un río. Va a salir, ¿qué cosa? La realidad de quiénes somos va a salir por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Va a manifestarse eso en nuestra vida personal. Se va a manifestar esa realidad de quienes nosotros somos ahora en Cristo. Entonces, ¿quién controla eso? Eso lo controlas tú por medio de la renovación de tu entendimiento. Tú eres el que mueves la válvula, tomando conocimiento de quién eres ahora en Cristo Jesús, tomando conocimiento de la obra de Cristo Jesús, de los beneficios que ha traído la obra de Cristo Jesús para tu vida, de los principios del nuevo pacto. Cuando tú empiezas a tomar conocimiento de eso, vas a manifestar lo que tú eres ahora en Cristo. Vas a manifestar esa vida de Dios que está en ti, manifestar, pero por medio de quién, de esta válvula. Lo controlas mediante la renovación de tu entendimiento. Entonces, cuando tú abres la válvula, ¿cómo abres la válvula? Hemos dicho por medio de la toma de conocimiento. Y a algunos está saliendo, ¿qué cosa? Esa vida espiritual, pero gotas. En otros está saliendo chorros. En otros están saliendo ríos. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva van a manifestarse en tu vida cuando tú lo que en muchos está ocurriendo es que no se está manifestando esa de Dios en ellos, no se está, lo que se está manifestando es el temor, la depresión, el odio, la amargura, eso se está manifestando, eso la ansiedad, la depresión se está manifestando en estas personas, aún creyentes se está manifestando porque todavía no han cambiado en su manera de pensar. Todavía no han renovado su mente, todavía en su mente no han erradicado esas creencias equivocadas que tienen. Y necesitamos cambiar nuestras creencias para que se manifieste esa vida de Dios en nosotros. Ahí viviendo en zozobra, en miedo, en temor, para que no ocurra eso, tienes que primero cambiar tus creencias equivocadas. Todavía algunos no se quieren desprender de sus creencias equivocadas.
Por eso Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne contra el Espíritu siempre se va a oponer al Espíritu y no va a permitir que esta realidad de quienes somos ahora en Cristo se manifieste. ¿Qué va a impedir eso? ¿Acaso es la renovación de tu mente? Lo que está impidiendo que se manifieste esa realidad de quienes somos ahora en Cristo es tu carne. Y hemos dicho que la carne no es la vieja naturaleza, no es ese viejo hombre. La carne tiene que ver toda una programación mental donde ahí rigen qué cosa, principios rectores, hemos dicho que gobiernan, orientan y dirigen nuestra conducta. Pero tenemos que poner principios en todo caso de la obra de Cristo, cosas de la vida, del Espíritu, de la obra de Cristo Jesús, de principios rectores, qué cosas de nuestra nueva, de quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Pablo dice, le dice a la carta, a la iglesia que está en Roma, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire, nosotros podemos ser movidos de vez en cuando por la carne, pero no estamos en la carne. Puedes ser movido por la carne, pero no estás en la carne, tú estás en el Espíritu. De nuevo, voy a citar el texto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El que realmente tiene en su vida a Cristo no está guiado por la carne. Puede ser movido por la carne, pero no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Amén, tú estás en el Espíritu. Y para que esa vida espiritual, esa realidad de quién eres ahora en Cristo, se manifieste mucho más en tu vida, no, que no sean las gotas, que no sea solamente el chorreo, que sea el río que manifieste en tu vida, de esa realidad, necesitamos la renovación de nuestra mente. El andar en la carne es andar es andar guiado por tus sentidos naturales. Es ser guiado por los residuos mentales del viejo hombre. Ya el viejo hombre ya murió, pero los residuos mentales han quedado acá en tu mente, se han establecido ahí. Lo que tienes que hacer es erradicarlos, sacarlos día a día. Por eso es que Pedro dice, crezcan, hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos la renovación de nuestra mente. Amén, renovación. Sí, si no optamos por eso, ahí estaremos como dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Eso no es el deseo de nuestro Dios. El deseo de nuestro Dios es que vivamos. Eso siempre ha sido el deseo de nuestro Padre. Para que haya una guía, un dominio del Espíritu en tu vida, es importante. Sí, por primera vez has escuchado este mensaje, hermano, amigo, te invito a una decisión por Cristo, para que la vida de Dios pueda morar en ti. Necesitas
reconocer a Jesús como tu único Señor y Salvador. Yo te voy a guiar en una oración ahí donde estás. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco por haber perdonado todos mis pecados, por haber llevado mis pecados ahí en tu cuerpo sobre el madero. Gracias porque en ese sacrificio me has mostrado el amor que me tienes. Yo te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por darme, Dios, el perdón de mis pecados, darme tu salvación. Te agradezco eso, Señor. Gracias porque ahora soy hijo tuyo. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias porque soy tu hijo, Señor. Si hay alguna dolencia en tu cuerpo, no tengas temor. No tengas temor, echa fuera ese temor. Si hay zozobra, miedo, en el nombre de Jesús, echo fuera ese temor, ese miedo de tu vida. Amén. Si tú también lo puedes hacer. Lo puedes hacer porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. No aceptes ese temor, ese miedo, porque el que habita en ti es mayor que el que está en el mundo. Voy a orar. Si tienes ahí, has sido infectado con COVID, vamos a orar. Repite, voy a orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Jesús y en la sangre que tú has derramado por nosotros, por tu llaga, declaro sano esos pulmones, Señor, y sean restaurados, sean limpiados sus pulmones de todo virus, sean limpiados ahora en el nombre precioso de Jesús. Señor, gracias por tu amor, gracias Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor, y nosotros creemos eso, Padre. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Nos vemos el próximo domingo.